Adelante, doctora, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas tardes en el norte del país. Bienvenidos a la 7ª sesión del módulo de córnea en este programa de educación médica continua de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. El día de hoy tenemos el tema de cirugía refractiva. Nuestro coordinador del día de hoy, es un honor para mí darle la bienvenida, es un gran amigo y también mi maestro, el doctor Arturo Ramírez Miranda. Él es adscrito del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y actual tesorero del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Entonces, sin más preámbulo, te cedo la palabra a Arturo. Muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Gracias, Denise, doctora Pincus. Qué bonito que me presentes así. Siempre amigo antes que nada. Y es para mí un gusto coordinar esta sesión. Te agradezco a ti, agradezco al doctor Enrique Graue, presidente del Centro Mexicano de Córnea, de la doctora Irma Zamudio, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, por la invitación y por la realización de estas sesiones de actualización. Y esta sesión de actualización de cirugía refractiva está de plácemes con 3 excelentes ponentes, 2 del norte del país y 1 del sureste, los cuales nos van a hablar de la actualización de cirugía refractiva. Y es para mí un gusto presentar en primer lugar al doctor César Hernández Chavarría. Él es oftalmólogo por el Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente hizo la alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en la Asociación para Evitar la Ceguera. Actualmente regresó a llevar este conocimiento adquirido en el IMSS y en la PEC a su natal Mexicali y trabaja en la clínica oftalmológica Doctor Aguilar. Y nos hablará de cómo seleccionar al paciente y a la técnica adecuada. Adelante, César, activemos micrófonos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes acá para los del norte, Baja California. Voy a compartir mi pantalla, me dicen si la logran ver. Se ve claro. Pantalla completa. Ok. Ay, perdón, nada más que estoy hasta lo último, es que me voy para arriba. Listo. ¿Ahí se ve bien? Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo selecciona al paciente y la técnica adecuada para la obtención de los mejores resultados refractivos y visuales para nuestros pacientes. Bueno, ojalá todo fuera tan sencillo como este árbol de toma de decisiones, que probablemente así era hace algunos años. Sin embargo, el día de hoy, con todos los avances en la tecnología dentro de la oftalmología, se ha hecho un poquito más complicado, ¿no? Pero sí es importante conocer y dominar las diferentes opciones que existen para saber y poderle ofrecer la mejor opción de tratamiento a nuestros pacientes. Vemos que hay tratamientos para corrección de visión en cristalino, como los lentes intraoculares en sus diferentes modalidades, que son el lente monofocal, el lente trifocal, los EDOF. Tenemos los lentes intraoculares fáquicos y las opciones de tratamiento en córnea, en donde también las diferentes plataformas de excimer ya pueden hacer diferentes tipos de tratamiento, como los guiados por frente de onda, o los guiados por topografía. Y también el uso de láser de femtosegundos con la técnica de SMILE, y esta técnica combinada en donde se usa el láser de femtosegundos para la creación de un flap en conjunto con un excimer para la ablación, que se le conoce como el femtoláser. Pero bueno, de entrada, cuando estamos ante un paciente que está interesado en cirugía refractiva para la obtención de una menor o una mayor independencia de lentes, es importante considerar varias cosas, como por ejemplo la edad. Algunos médicos consideran la edad óptima para la cirugía refractiva que sea cuando cumplen los 18 años, aunque la Academia Americana de Oftalmología sugiere los 21 años. Pero algo más importante, probablemente más importante que la edad, es la estabilidad refractiva, la cual se le denomina como que no haya algún cambio mayor a 0.5 dioptrías, tanto en la esfera como en el cilindro.
Tenemos que educar a nuestros pacientes con las expectativas, poner a todos con los pies sobre la tierra y no prometer cosas que no podemos cumplir. El doctor Dan Reinstein usa mucho la frase de prometer menos y entregar de más. Afortunadamente, con las plataformas actuales, sabemos que la mayoría de nuestros pacientes, o alrededor de un 90% de ellos, van a llegar a tener una visión de 20/20 o hasta mejor si tenemos una correcta valoración prequirúrgica. Y conocer los antecedentes de importancia que puedan contraindicar la cirugía, como embarazo, o algunas contraindicaciones relativas como el uso de medicamentos para el acné, como la isotetrinoína, o pacientes con ojos secos de moderados a severos. Otro dato a valorar de mucha importancia en nuestro paciente es la ocupación. Si estamos ante un paciente que se dedica al deporte de contacto como el box o el vale-todo, o que hace de fútbol, soccer o fútbol americano, que son policías que están ante un riesgo bastante alto de recibir algún golpe directo en el ojo, pues tratar de no realizar cirugía refractiva que involucre la creación de un flap y seleccionar algún procedimiento flapless, como lo sería un tratamiento de superficie con la PRK o un SMILE. Bueno, ya estamos ante un paciente que ya pasó nuestro primer filtro, que son los anteriores. Es un paciente por arriba de 21 años, tiene estabilidad refractiva, no tiene ninguna contraindicación para cirugía con láser y no se dedica a deporte de contacto. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a recordar algunas de las recomendaciones que tenemos que cumplir para tener mejores resultados en la cirugía. Algunas de las reglas que no tenemos que olvidar. Tenemos que hablar de la escala de riesgo de ectasia del doctor Bradley Randleman, que se publicó en el 2008 en el Journal de Ophthalmology. Esto es una de las publicaciones históricas de la cirugía refractiva, en donde se le da una puntuación a ciertas variables topográficas del paciente, en donde se incluyen el patrón topográfico, la cama estromal residual, que la vamos a calcular igual también con nuestra fórmula de Munnerlin, que como breve recordatorio es el equivalente esférico multiplicado por la zona óptica al cuadrado, dividido entre 3, y lo restamos con nuestra paquimetría central y nos va a dar nuestra cama estromal residual. El paciente, ¿qué edad tiene? El grosor corneal prequirúrgico y el equivalente esférico. Y según las características del paciente se le va a asignar una puntuación total, en donde si esta es de 0 a 2, entraría en una categoría de bajo riesgo ectasia y podemos realizar tanto LASIK como PRK como cualquier otro procedimiento de corrección de visión con láser. Si es de 3, entra en un riesgo moderado, en donde podríamos proceder con mayor cautela y hacer tratamientos de superficie como una PRK, o 4 o más, en donde ya entra en una categoría de alto riesgo ectasia y donde ya no será conveniente realizar un tratamiento con láser y donde nos podríamos inclinar más a considerar las lentes fáquicas. Esta tabla de score de riesgo ectasia tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. Otra de las recomendaciones es el PTA o el porcentaje de tejido alterado, por sus siglas en inglés, sugerida por el doctor Marconi Santiago, igual publicada en el 2015 en el Journal de Cirugía Refractiva, otra de los artículos históricos de la cirugía refractiva, en donde se va a estimar el PTA sumando el grosor del flap más las micras de ablación, otra vez con la fórmula de Munnerlin, o conociendo cuántas micras se consumen por cada dioptría a tratar de nuestras plataformas que estamos usando. Después la vamos a dividir entre el grosor corneal central y luego se multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Si este cálculo es mayor a 40%, tendremos un alto riesgo ectasia, y si es menor del 40%, podríamos proceder con mayor seguridad. El PTA se ha encontrado que tiene una especificidad del 89% y una sensibilidad del 97%. Otras de las recomendaciones que existen, se ha venido hablando que no es recomendable dejar córneas muy planas después de un tratamiento miópico. La sugerencia es que no sea por debajo de 36 dioptrías posquirúrgicas y no dejar córneas después de un tratamiento miópico y no dejar córneas muy curvas después de tratamientos hipermetrópicos, no por mayor de 48 dioptría. ¿Cómo se puede estimar nuestra queratometría posquirúrgica? Bueno, se sabe que por cada dioptría de tratamiento miópico se va a aplanar entre 0.75 a 0.8 dioptrías la K1. Y por cada dioptría de tratamiento hipermetrópico se va a incurvar
de 1 a 1.25 dioptrías, la K máxima. La justificación de esto, de que no quede, es que las córneas o muy planas o muy curvas, posquirúrgicas, vamos a inducir este tipo de aberración de alto orden, que es la esférica, en donde ya sea, si es un tratamiento miópico va a ser hacia el lado positivo y si es un tratamiento hipermetrópico hacia el lado negativo, que este aumento en esta aberración esférica podría bajarnos la calidad visual del paciente, sobre todo en condiciones de poca luz. Les tengo que decir que esta es una recomendación antigua que se venía hablando cuando se usaban las plataformas de Excimer, como el MEL 50, creo que es, o el MEL 60, que hacía unos patrones de ablación con zonas ópticas muy pequeñas, con zonas de transición muy abruptas. Las plataformas el día de hoy ya han resuelto este problema y ya son más permisibles con este dato. Ya hay bastante literatura que avala que el tratamiento de miopías altas de 10 hasta 12 dioptrías, siempre y cuando la topografía lo permita, terminan con muy buena calidad visual posquirúrgica. Continuando con las recomendaciones, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes con córneas planas, ya que sabemos que por debajo de 40 dioptrías aumenta nuestro riesgo a flap libre y por arriba de 46 dioptrías va a aumentar considerablemente el riesgo a bottom hole. En estos casos, se sugiere hacer tratamientos de superficie o usar tecnología como láser de femtosegundos para creación de flap o el SMILE para evitar estas complicaciones que pueden surgir con el microqueratoma. Habiendo dicho o platicado alguna de estas sugerencias, quisiera pasar unos ejemplos para ponerlas en marcha. Por ejemplo, tenemos este paciente femenino de 24 años con estabilidad refractiva. Por temas de tiempo voy a pasar únicamente un ojo. Vamos a considerar que el otro ojo está prácticamente igual. Se trata de un paciente femenino de 24 años con estabilidad refractiva, con una refracción en ambos ojos de -2 de esfera con -0.50 de cilindro a 15 grados. La topografía no muestra ningún dato patológico corneal ni datos de rietectasia. Tiene una queratometría que ronda los 43 dioptrías, una paquimetría que ronda las 500 micras, el mapa de curva sagital no hay una pérdida de la ortogonalidad ni un aumento en la curvatura inferior. El mapa de la cara posterior se ve sin ninguna alteración y los índices de irregularidad también se ven bastante normales. El perfil espacial de grosor corneal no tiene ninguna desviación estándar en esta línea roja que está aquí arriba. Entonces, este paciente pues va a ser candidato para cualquier tipo de cirugía, desde cirugía con láser, LASIK, PRK, con tecnología de femtosegundos como SMILE o hasta FemtoLASIK. Lo que pasa cuando tenemos este mismo paciente con esta misma topografía, pero con una miopía de -15. Este paciente ya no va a ser beneficiado con una cirugía con láser, ya que desde la K estromal residual, el PTA y la K1 posquirúrgica van a quedar muy por fuera del rango. Entonces, estos pacientes es mejor optar por otras opciones como las lentes fáquicas. Este ejemplo lo pongo para puntualizar que una topografía normal no es sinónimo de paciente candidato a cirugía con láser, ¿no? Creo que todos tenemos algún colega que nos manda topografías por WhatsApp y nos dice, oye, ¿cómo la ves? ¿Se puede operar? Y bueno, no nos mandan otra información de gran valor como es la del paciente, estabilidad refractiva, su refracción o a qué se dedica, que son también cosas que nos pueden ayudar mucho en nuestra toma de decisiones. Continuando con los casos, este es un masculino de 25 años con una refracción en su ojo derecho de -4 de esfera con -1.50 por 5, en donde la topografía se muestra una córnea bastante curva con queratometrías de hasta 47%. Evelyn Ambrosio arroja una D final en amarillo a expensas del diferencial frontal, que no es una contraindicación como tal de cirugía refractiva, pero tenemos que proceder con mucha precaución. Por varios motivos. Porque tenemos una córnea curva, esto nos aumenta el riesgo a complicaciones del flap con un querátomo, como un bottom hole. Entonces, podríamos inclinarnos a tratamientos de superficie como una PRK o usar tecnologías con láser de femtosegundos si la tenemos disponible y hacer un SMILE o un FemtoLASIK. O si tenemos duda que este paciente pueda tener riesgo de ectasia porque el velín, la D final, ya está en amarillo,
y queremos dormir más tranquilos, probablemente pudiéramos optar por un ICL. Le pongo en amarillo que el femtolasic se podría, pero con mucha precaución por la de final que arroja el velín. Este otro caso se trata de un paciente masculino de 22 años con una refracción de menos 5,50 en el ojo izquierdo de esfera con menos 1,50 de cilindro a 10 grados, en donde la topografía muestra una córnea muy plana como único hallazgo patológico. El resto de la córnea, paquimetrías, elevaciones anteriores y posteriores normales, velín ambrosio, la D final está en blanco dentro de rangos normales. Entonces, por el hallazgo de que es una córnea sumamente plana, en donde tenemos un alto riesgo a flap libre, no se recomienda tratamiento con microquerato, en donde la córnea podría quedar. Igual este es un paciente que la córnea podría quedar muy, muy plana con un tratamiento miópico de menos 5,50 y probablemente la cirugía por la cual este paciente se vea mayor beneficiado sería un ICL, ¿no? No estoy diciendo que no se pueda operar de otras cosas, probablemente también sea candidato para PRK, Smiley, femtolasic, pero tenemos que proceder con mucha precaución y tenemos que decirle al paciente o avisarlo que probablemente tenga una mala calidad visual postquirúrgica, sobre todo en condiciones de poca luz, porque va a quedar una córnea sumamente plana generando aberración esférica. Vamos a cambiar un poquito de topógrafo para no hablar únicamente de Pentacam. Hacemos el mismo ejercicio con un Sirius. Se trata de una paciente femenina de 28 años con una refracción de menos 1,50 con menos 0,50 de cilindro a 5 grados. En donde la topografía muestra una córnea delgada de 470 micras como único hallazgo, las queratometrías, elevaciones anteriores y posteriores dentro de rangos normales y los índices de queratocono, que los tenemos aquí en la parte inferior. Déjenme ver si puedo poner el puntero. Caray, un segundito. Ahí está. Aquí en esta parte de abajo, en donde el RBF es el radio de curvatura de la esfera de mejor ajuste frontal. El BCB es el Biaocchi-Carlocci-Versace, que es un análisis de aberración escomática y trifoil de la córnea. El C40, que es la aberración comática únicamente de la cara anterior, y el grosor corneal. Todos los índices de queratocono los vemos dentro de rangos normales. Únicamente, como ya bien sabemos, nuestra paquimetría está alterada, motivo por el cual arroja aquí un signo de amarillo, ¿no? Como de aguas con este dato. Entonces, este paciente no se le recomendaría hacer un tratamiento con un flap, ya que vamos a alterar mucho más el tejido corneal, que con un tratamiento de superficie, que sería lo ideal para este paciente, un PRK o un SMILE, ya que también hay bastante literatura que avala que el SMILE altera mucho menos la biomecánica corneal que un flap. Y bueno, también se le podría indicar un ICL si no queremos alterar más esta córnea. Y por último, se trata de un paciente de 18 años con una refracción de menos 2,50 de esfera con menos 0,50 de cilindro a 10 grados, con una topografía en donde se evidencia una córnea sumamente delgada de 440 micras, aunque los índices de queratocono acá en la parte de abajo están dentro de la normalidad, únicamente nuestra paquimetría está alterada. Tenemos que proceder con bastante cautela. En este caso, por la edad del paciente y los hallazgos topográficos, lo más prudente sería vigilarlo, que probablemente estemos ante un queratocono y al encontrar datos de progresión con un seguimiento topográfico en el tiempo, pues hacer un crosslinking. En dado caso de que no tengamos progresión y que únicamente sea una córnea sumamente delgada, sin ningún otro dato de riesgo de ectasia o de queratocono, pues probablemente lo ideal sería proceder y poner un lente fáquico. Eso es todo. Muchas gracias, César. Dejamos de compartir pantalla. Quiero decirle a toda nuestra audiencia, por favor, que coloquen sus preguntas en el chat. El chat no funciona si ponen su número del consejo. No checamos los números del consejo en el chat. Eso lo colocaron al momento de registrarse al Zoom. Entonces, solo utilícenlo para colocar preguntas a nuestros ponentes y nuestra mesa redonda final después de estas ponencias. Entonces, a continuación, solicito a la doctora Naomi Ceja que comparta su pantalla. La doctora Naomi Ceja es miembro del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Ella es egresada
del Centro Médico número 25 en Monterrey como oftalmóloga y después realizó el adiestramiento en córnea y cirugía refractiva ahí mismo en la UMAE 25 con el doctor Jorge Domene. Actualmente tiene su práctica en Zacatecas y nos va a hablar de cuándo indicar cirugía para alta miopía. Adelanta, Naomi, por favor. Gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cuándo indicar cirugía para miopía alta o para alta miopía? Pues bueno, para no ser muy repetitivos en la plática, nada más comentar que, claro, como ya lo dijo el doctor Hernández, tenemos algunas opciones, que en este caso las dividí de superficie, digámoslo así, que sería PRK, LASIK, SMILE o FemtoLASIK. Ahorita vamos a profundizar más en el tema. Los lentes fáquicos, que en este caso me voy ahorita a detener más en sí, en el ICL, o cirugía facorefractiva. Y bueno, empezando con PRK, que ya igual el doctor Hernández nos habló un poquito de esto, pues es una cirugía que tiene desde hace bastantes años, desde aproximadamente el 1984 o 1986. La doctora Margaret McDonald fue la primera que la describió y pues toma ametropías desde -1 a -5 aproximadamente. Y como ya lo comentó mi compañero, el doctor Hernández, pues se elige bastante, sobre todo cuando tenemos actividades de riesgo asociadas a tener un flap, ¿no? O sea, hay pacientes que no queremos tener un flap y sería una técnica de elección, o que tengamos alguna córnea un poco limítrofe, ya sea en cuanto a que tenga demasiado aumento para el grosor corneal que estamos teniendo del paciente, y pues, o una córnea un poco delgada. Podemos también elegir PRK, ya que nos ahorramos, por así decirlo, el tejido del flap, que no vamos a utilizar refractivamente hablando. Esta técnica, pues bueno, las contraindicaciones, para no ser muy repetitivos, las voy a decir una vez y el resto van a aparecer como en una cajita en las cirugías, porque todas las cirugías, o bueno, no todas, pero algunas tienen estas contraindicaciones, que son un estoma residual menor a 300 micras, una ablación calculada alta o un PTA mayor de 40, que ya lo comentó el doctor Hernández por qué, y nos explicaba inclusive cómo se saca el porcentaje de tejido ablacionado. Topografías anormales o que tuviera el paciente riesgo de ectasia. Evidentemente tenemos que tener mínimo 18 años o 21, dependiendo, y se sugiere también que si tenemos una miopía muy alta, esperemos inclusive hasta los 25 años, evidentemente teniendo una refracción inestable, también el paciente sale de candidatura, digámoslo así, para hacer cualquier procedimiento refractivo. Esto, la refracción estable, bueno, se considera que no cambie más de 0.50 dioptrías, ni en esfera ni en cilindro. Ya lo había comentado también el doctor. Las ventajas del PRK sobre el LASIK básicamente son todas asociadas al flap. La verdad es que aquí quise ser un poquito más, abreviar un poco el tema, porque en realidad es que no tenemos riesgo de endocrecimiento, no hay queratitis intersticial difusa, no hay estrías, no defectos epiteliales persistentes, no riesgo de bottom hole o free cap, que son los asociados al uso de un microqueratomo. Ni se diga si vamos a algún quirófano que a lo mejor no conozcamos tanto, y pues tengamos que usar un microqueratomo que no tengamos tanto uso frecuente de él, ¿no? Que creo que como cirujanos también hay que siempre contemplar esa parte, porque pues finalmente nuestros quirófanos o donde trabajemos nos dan más o menos seguridad según lo conozcamos. No hay riesgo de flap incompletos o dislocados. Entonces, básicamente todas las ventajas, como les comento, están asociadas al no tener flap. Desventajas, bueno, riesgo de haze, aquí lo quise poner sobre todo porque en realidad mi tema, como estaba marcado al principio, es cirugía para alta miopía. Entonces, bueno, si tenemos miopías muy altas, el riesgo es mayor a mayor ablación hagamos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Obviamente hay algunas sugerencias que se puede utilizar mitomicina. Sin embargo, es importante contemplar esta parte para cualquier paciente. Hay un poquito más de tiempo de recuperación, por ejemplo, comparado contra la LASIK o, pues sí, contra la LASIK, que es la que tiene el menor tiempo de recuperación. Y dolor, que bueno, aquí también habría que comentar, o me gustaría comentar, que algunas veces pues es importante comentar con los pacientes, ¿no? Que finalmente es una cirugía y que evidentemente puede haber dolor y que esto tampoco es una desventaja franca, simplemente que hay que contemplarlo entre sus actividades o entre su programación de la cirugía, que tengan el tiempo para recuperarse.
casi siempre puede ser 15 días y en algunos casos se puede considerar que inclusive al mes se alcanza ya un poco mejor visión, pero es importante comentarlo con los pacientes. El LASIK, bueno, es una técnica súper utilizada. Yo creo que aquí las contraindicaciones, como les comentaba, aparecen en la pantalla en la parte inferior porque son las mismas que se presentan para PRK o para SMILE, ¿no? Porque son cirugías o femtoLASIK, que son cirugías que evidentemente no podemos tocar la córnea si tenemos cualquiera de estos parámetros positivos, como un estroma residual menor a 300 micras, la ablación calculada alta o un PTA mayor de 40, topografías anormales o que presenten riesgo de ectasia, según, por ejemplo, la escala de Randleman, de la que ya hablamos, que el paciente no cumpla con la edad, refracción inestable también, o un ojo seco severo. ¿Por qué? Porque también aquí esto es una de las ventajas y desventajas en sí, que ahorita voy a seguir comentándoles. LASIK, por ejemplo, tiene un corte bastante amplio en la córnea. Sabemos que solo se queda la bisagra superior y esto hace que también pueda empeorar un poco los síntomas de ojo seco de un paciente, teniéndonos un poco con precaución si tenemos un paciente con un ojo seco severo o una enfermedad de base que le genere un poco de ojo seco. Las indicaciones o las ventajas sobre PRK es que trata ametropías más amplias que el PRK. Se maneja que inclusive hasta de hipermetropía hasta -7 de miopía. Y obviamente combinaciones con astigmatismos miópicos o hipermetrópicos. También otra indicación comparado con PRK, que fue la que vimos previamente, es que el paciente tenga poca tolerancia al dolor, porque evidentemente la PRK, como sabemos, es un poquito más dolorosa o bastante más dolorosa y hay que comentarlo siempre con el paciente, así como la parte del tiempo de recuperación, que obviamente en un LASIK sabemos que es muy pronto, básicamente en 24 horas el paciente ya tiene al menos un 90% de visión y también se dice que hasta un 90% menos de síntomas de incomodidades. Las ventajas del LASIK, me quedé corta aquí, probablemente son más, pero me refiero a que en cuanto a accesibilidad y costos, sabemos que es una cirugía que tenemos muy fácil acceso en todas partes, inclusive en provincia, a un buen equipo de LASIK. Los costos, evidentemente, también hacer una técnica mucho más ampliamente usada y mundialmente más accesible, pues también tiene unos costos más accesibles. Y la facilidad de poder hacer un retoque. Evidentemente también en PRK se puede hacer un retoque, sin embargo que hay que volver a pasar por el proceso tanto de dolor como de la recuperación, que es un poquito larga, como ya lo comentábamos. En el LASIK la ventaja, bueno, es que se levanta el flap, se hace el retoque y básicamente igual, en 24 horas el paciente está mucho más cómodo. En las desventajas, obviamente aquí, bueno, igual nada más para hacer un pequeño paréntesis de las desventajas, estarían todas las asociadas al flap, que son no pocas, y aunque no es frecuente, pero igual cualquier doctor que hayamos tenido alguna complicación con un flap, sabemos que es de verdad, nos quita el sueño y algunas veces sí es importante mencionarlo, que no es poco para decidir no hacer LASIK, ¿no? Y en cuanto a femtoLASIK, pues está muy padre. Obviamente también podemos hacer cirugías o tratamientos de ametropías muy altas, inclusive de -8 dioptrías o más, obviamente, pero con seguridad se marca que hasta de -8 dioptrías. Y en casos complejos, esta foto o esta imagen que puse aquí es una cirugía que mi maestro, el doctor Domene, realizó en un paciente que tenía posoperado de DALCO. Entonces, posoperado de DALC, de QPP, son pacientes que muchas veces no queremos, digo, ningún paciente queremos tener ningún problema, pero en pacientes que ya traen cirugías previas, no queremos tener riesgos muchas veces de tener algún problema con el flap, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo padre es que aunque sí hay un flap, tenemos una visualización siempre permanente, que ahí se puede ver en esa imagen. Las contraindicaciones son las mismas, no las voy a repetir. La ventaja sobre el LASIK, como ya lo sabemos, es que no se utiliza navaja, todo es con la tecnología de femto. Hay visualización durante todo el procedimiento, que eso es una gran seguridad también para nosotros, para saber que estamos centrando bien el flap
y que no haya riesgo de descentrado o de hacer un procedimiento que cuando usamos un microqueratomo, pues llega un momento en donde no estamos viendo exactamente en dónde está centrado el flap, o que se está haciendo, que corre pues el microqueratomo, ¿no? Puede hacerse, porque es un poco más exacto el espesor del flap, puede hacerse inclusive más delgado, que eso también nos ayuda mucho para poderle ganar un poquito a una metropía un poquito más alta. También se puede manejar el diámetro, o sea, todo esto es personalizado, se puede personalizar tanto tamaño de bisagra y el diámetro del flap. Entonces eso nos sirve mucho, por ejemplo, en posoperados de QPP o de DALC, que queremos tener también una seguridad completa. También obviamente se puede mover la bisagra, puede ser superior, puede ser nasal, puede ser temporal, donde queramos. Entonces eso también nos ayuda mucho para tener en algunos casos particulares esa otra opción. Menor inducción de estrías porque hay mejor adhesión del flap. Se sabe que con el femtoLASIK el flap se adhiere mejor. Entonces eso nos da menor inducción de estrías o riesgo de inducción de estrías. Y pues mayor seguridad cuando se tenga que hacer un retoque. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un flap que está muy seguro y que no tuvo a lo mejor detalles en el corte, dándonos esto un riesgo que sí lo tienen. En caso de LASIK, por ejemplo, tenemos más riesgo de endocrecimiento. Si se retoca, pues todavía más. Entonces, aquí con el femtoLASIK la ventaja es que también tenemos una mayor seguridad si queremos hacer un retoque, ya que el riesgo de tener que el flap tenga alguna alteración es menor. Y pues bueno, por eso mismo que les comento, por un corte muy preciso y limpio, es menor la incidencia más bien de endocrecimiento. El SMILE, bueno, fue una técnica que se inició en 2006 en India y Alemania. En 2011 se hizo acá en América por primera vez, de hecho por el doctor Arturo Ramírez Miranda, quien es nuestro amigo y maestro, y bueno, es el cirujano yo creo con más experiencia en SMILE aquí. Entonces pues trata miopías desde -6 dioptrías, miopías y astigmatismos miópicos. Aquí si se fijan no viene marcado hipermétropes porque todavía está, me parece, en estudio la parte de la hipermetropía de tratarla con SMILE, pero miopías o astigmatismos miópicos entran perfectamente en estos tratamientos y se vuelve una técnica de elección también. Obviamente tiene las mismas contraindicaciones, que no las voy a repetir. Tiene sus ventajas sobre el LASIK cuando no queremos alterar tanto la biomecánica corneal. Es decir, el SMILE, al hacer una lentícula que se retira de tejido, se ha visto que tiene una estabilidad corneal mucho más alta. Entonces, en pacientes que no queremos alterarla, está ideal el SMILE. En pacientes que igual no queremos tener flap, al igual que el PRK. La diferencia, es que con PRK hay dolor y un tiempo de recuperación más largo, y con SMILE no hay dolor y el tiempo de recuperación es un poco más corto. Entonces, si tenemos un paciente que decidiera, digamos, o tuviera poca tolerancia al dolor o no tanto tiempo de recuperación por temas laborales o lo que sea, podemos elegir SMILE, por ejemplo, en vez de un PRK. Menos síntomas asociados a ojo seco, porque en la diapositiva previa, de hecho, dejé una imagen de cómo se hace un SMILE, y es una apertura que puede tener de acuerdo a la curva de aprendizaje del cirujano, pero puede ser hasta de 2.2 milímetros, y eso es el único sitio que se hace de incisión. Por lo tanto, es, digamos, todo lo contrario a un flap de LASIK en cuanto al tejido que se corta y los nervios corneales que se cortan. Por lo tanto, por eso está mucho menos asociado a ojo seco. Esto sería, por lo tanto, otra forma de saber cómo dirigir yo a mi paciente hacia una técnica o hacia otra, de acuerdo a también las características del paciente y si tiene o no ojo seco. Menor aberración esférica por una zona óptica grande. Y pues, como ya lo había comentado, pacientes que tengan menos tolerancia al dolor, porque ahí en todo caso nos cambiamos de PRK a un SMILE. Y bueno, en cuanto a los lentes fáquicos, que existen varios, pero me voy a ir por el ICL de Visian. Las indicaciones, bueno, son córneas delgadas o límites para la metropía. Esto, como les comentaba,
o como desde el principio en la presentación, algunas córneas no es que sean excesivamente delgadas, pero pueden tener una metropía alta. O al revés, una metropía no tan alta, pero una córnea ligeramente delgada o delgada, y entonces ya no podemos hacer una cirugía en la córnea o un procedimiento corneal. Entonces nos pasamos mejor a un lente fáquico y esto nos da mayor seguridad para no generar una ectasia, ¿no? Topografías no ortogonales o sospechosas también. Esto también son pacientes que entran en característica para mejor decidir proponer un ICL. Las indicaciones puede ser desde un queratocono con alta miopía y poco astigmatismo, o trasplantes previos con ametropía residual alta, que no es poco frecuente, ectasias post-DASIC también, y que estén obviamente estables refractivamente hablando, como ya lo venimos diciendo siempre. Entre las contraindicaciones, tenemos que el paciente no debe de tener menos de 2,000 células por milímetro cuadrado en el conteo endotelial. Es muy importante hacer un conteo endotelial. Está contraindicado si hay antecedente de iritis, rubiosis o sinequias, de catarata, de glaucoma, uveitis previas, cámara anterior menor también de 2.8 milímetros, medida desde el endotelio, y una refracción inestable, obviamente. Las ventajas del ICL, bueno, tiene un mayor rango de corrección refractiva. Ahorita voy a hablar del rango más o menos de corrección refractiva. La curva de aprendizaje no es tan larga. Evidentemente hay que tener una curva de aprendizaje, pero más o menos se habla de que con una habilidad para operar cirugía de catarata se podría tener, digamos, un parámetro para operar un ICL. Es reversible, que eso también es una gran ventaja en algunas complicaciones, por eso se puede quitar el ICL. Conserva la acomodación, esto también es muy importante, sobre todo ya a la hora de también tomar en cuenta, que siempre lo debemos de tomar en cuenta, como ya lo dijo el doctor Hernández, la edad. Entonces, aquí también conservamos la acomodación del paciente. Evidentemente, en un paciente joven, si pensáramos, por ejemplo, contra una facorefractiva, el ICL tiene la ventaja de que el paciente no va a perder su acomodación. Entonces, también tenemos ahí un parámetro para decidir. Menor riesgo de DR que con una facorefractiva y, perdón, lo repetí, y una protección UV que también va en el lente. Las desventajas, bueno, es que como cualquier cirugía, al ser intraocular, nos puede exponer a endoftalmitis, TAS o cualquier complicación que pueda haber por ser una cirugía intraocular. Puede haber una pupila ovalada, pérdida del conteo endotelial que va siendo como acumulativa, una catarata iatrogénica también fuera otro riesgo, que ahorita voy a tomar algunos puntos acerca de las cataratas iatrogénicas. Un bloqueo pupilar, que ahora también los nuevos modelos que tienen el Aquaphor en el centro hacen que sea menos frecuente, y antes también hacían iridotomías para los modelos miópicos e hipermetrópicos. Me parece que ahorita ya solamente quedamos en hipermetrópicos, se hacen las iridotomías, y una pérdida endotelial porque va siendo acumulativa. Y entonces, bueno, eso también es una de las desventajas. Obviamente es poca, pero sí hay que mencionarla. Aquí, bueno, este es un estudio que se hizo en el Instituto Conde de Valenciana. Me pareció muy importante y también por eso lo quise compartir, que es un seguimiento de 10 años, más de 10 años, de los resultados refractivos en lente ICL. Entonces fueron 349 ojos tratados, de estos 194 tuvieron un ICL tórico y 155 fueron de un ICL esférico. De estos 147 eran ICLs miópicos, el resto que eran 8 pues nada más fueron hipermetrópicos. La esfera, que es el rango pues de esfera, era desde más 8 dioptrías hasta menos 24 dioptrías, y el cilindro de 0 a menos 6.5 dioptrías. Se me hace muy interesante que en cuanto a la esfera preoperatoria tenemos una media de menos 10.35 más menos 5.1 dioptrías, y posoperatoriamente hablando quedaron una esfera de menos 0.09 más menos 1.06.
El cilindro de menos 2.63 en la media y más o menos 1.44, también un cilindro posoperatorio bastante bueno, de menos 0.97. Y también me encantaría comentar en cuanto a la no corregida, la agudeza visual distal no corregida, que era de 20.000, logrando después de la cirugía un 20-30. Inclusive la corregida, que en los pacientes preoperatoriamente llegaban hasta 20-30, en la posoperatoria, con una corrección, se lograba inclusive una línea más de visión, lo cual tenemos pues unos resultados bastante buenos. Este estudio fue hecho de 2000 a 2011 en el Instituto Conde de Valenciana. Uno de los parámetros para meter a los pacientes era que contaran con más de un mes de seguimiento, que tenían aproximadamente una media de 47 meses, más o menos 31, eso nos da un rango pues aproximado de 3 meses hasta 127. Entonces eran seguimientos bastante buenos y aquí esta es la tabla de las complicaciones. Entonces, aunque fueron en muy poco porcentaje, las quise poner para también tener una idea, como les comentaba, en cuanto a la parte de que sea un procedimiento intraocular, tenemos el riesgo, por ejemplo, de un TAS, de una uveitis recurrente, de una rotación de lente, etcétera. Bueno, ahí como ya lo pueden ver, ¿no? Pero ahorita estas complicaciones tienen un porcentaje muy bajo realmente de presentación. Y en caso de tener una catarata, por ejemplo, casi siempre son capsulares anteriores, focales, y en caso de tener que hacer una cirugía de facomulsificación, la ventaja es que no cambia realmente el ICL, los parámetros para la medición del lente intraocular que vamos a poner posteriormente. Entonces, esto, bueno, es una facilidad en caso de que tuviéramos esta pequeña complicación, que no es frecuente. Y bueno, en cuanto a la facomulsificación refractiva, pues aquí también esta parte me gustaría comentar que evidentemente la preferimos en mayores de 50 años que ya han perdido su acomodación, evidentemente porque el lente intraocular nos puede corregir defectos ametrópicos altos, miopías, hipermetropías y también astigmatismo, porque ya tenemos lentes intraoculares tóricos, así como también multifocales tóricos, lo cual nos puede quitar todos los problemas literal que un paciente pueda tener posterior a los 50 años. Topografías limítrofes también es una ventaja porque con este tipo de técnica no trataríamos la córnea, sino que al poner un lente intraocular brincamos, digamos, este pequeño inconveniente. Entonces puede hacer en topografías limítrofes para elegir otra técnica como LASIK, SMILE y PRK. Córneas delgadas también o delgadas para la metropía que tenga el paciente, y también pues contamos con lentes que ya tienen protección UV, así como también elimina la posibilidad de catarata o glaucoma agudo de ángulo estrecho posterior. Entre las desventajas, obviamente, pues requiere de un tiempo de adaptación. Es importante comentar a los pacientes que pueden tener inclusive un mes visión de halos, sobre todo en la conducción nocturna. Aquí casi siempre el paciente tiene que tener un poquito de cuidado y si no, decidir a lo mejor no conducir en la noche el primer mes, sobre todo que es cuando más se presentan estos halos de los anillos concéntricos que tiene el lente, si es que es un multifocal. Mayor cantidad de luz para leer letras pequeñas también, y pues los costos, que en todo caso, pues si tenemos ahí un lente multifocal tórico, se va aumentando un poquito los costos comparado contra un lente solamente esférico. Y pues bueno, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, ahorita al final. Sí, muchas gracias, Naomi. Correcto, hemos estado recibiendo ya muchas preguntas en el chat. Agradecemos la participación de la audiencia y serán comentadas en la mesa redonda al final de la última presentación, la cual nos la dará el doctor Alejandro Claros Bustamante. El doctor Alejandro Claros Bustamante es egresado como oftalmólogo del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, donde posteriormente realizó la alta especialidad en córnea y cirugía refractiva, y también es maestro en ciencias por la Universidad de Liverpool.
Él tiene su práctica en la Clínica de Ojos Midere en Mérida, Yucatán. Adelante, Alex, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Denise, Enrique, Arturo, un gusto estar con ustedes, también César, Naomi. Pues me toca platicar de un tema un poquito más lúgubre, si lo quieren ver de esa forma. Al final, nadie puede tomar en cuenta que todas las cirugías van a salir perfectas y en algún momento se van a complicar. Y como en todas las complicaciones quirúrgicas, lo más importante es estar preparados, ¿no? Asumir que esto es una realidad y que puede ocurrir. No tengo conflictos para esta presentación. Entonces vamos a platicar un poquito por el tema del tiempo y para tratar de facilitar un poquito la discusión subsecuente. Voy a dejar las complicaciones de los lentes fágicos o la discusión ya con Arturo y el panel, o en el entendido de que las complicaciones postoperatorias y transoperatorias de los lentes fágicos son, como bien comentaba Naomi, muy similares a las complicaciones de cirugía de catarata que todos conocemos. Entonces vamos a platicar específicamente de cirugía refractiva basada en la córnea y empezaremos con PRK. Entonces, para las complicaciones durante la cirugía de PRK, hay que entender un poquito de qué es exactamente lo que le estamos haciendo a la córnea de los pacientes. Recordemos un poco la lógica del tratamiento de PRK o trans-PRK. Al final del día estamos aplicando un excimer láser. Es un láser que está excitado para tener una frecuencia específica de 193 nanómetros, lo que implica que estamos aplicando un montón de energía para generar la fotoablación. Fotoablación es, en esencia, una quemadura de la córnea, y las complicaciones que pueden ocurrir en la cirugía de superficie son el resultado de una quemadura inducida por el médico en el afán de mejorar la visión del paciente. Entonces hay que entender que estamos sometiendo a los pacientes a quemaduras controladas que se deben de tratar. Por tanto, la cantidad de energía, y esto va a tener relación directa con la zona óptica, la zona de ablación, el tiempo que tardemos en hacer las ablaciones como consecuencia de la cantidad de tejido a ablacionar, va a tener una relación con las complicaciones que podríamos esperar en una cirugía de superficie. Hay que tomar en cuenta una adecuada remoción del epitelio. Lo que queremos tratar es de Bowman para abajo, Bowman estroma, y las islas de epitelio son un tema muy relevante para la cirugía de superficie. Entonces, aquí la recomendación sería, hay que asegurarnos de liberar bien la zona óptica y la zona de transición. La zona de transición, dependiendo de las versiones del software de las casas comerciales, nuevamente no tengo ningún interés, pero mi mayor experiencia es con la casa comercial de Schwind. Schwind fue cambiando la forma como hacía el overlay de su zona de tratamiento. Inicialmente solamente marcaba la zona óptica para saber si habías librado esa zona en la desepitelización o en tu flap. Actualmente, en la versión más nueva del software, utiliza la zona de transición junto con la zona óptica, o sea, la zona total a tratar, y de esa forma es más fácil saber en la pantalla si cabe todo el tratamiento, si ya abriste suficiente espacio del epitelio para hacer el tratamiento. Esta misma casa comercial, y hay otras versiones similares, manejan una forma de tratamiento que se llama trans-PRK, en donde al mismo tiempo que se elimina el epitelio junto con la zona de tratamiento, se realiza una especie de PTK del grosor esperado del epitelio corneal, tomando en cuenta que es más delgado en el centro y más grueso en la periferia, y se hace una PTK para llegar hasta el estroma y ahí aplicar el tratamiento de la PRK propiamente. Entonces, teóricamente tienen el mismo riesgo de Hayes, tienen más o menos un riesgo bajo. Hay que tomar en cuenta también la incidencia de luz ultravioleta en la zona en donde vivimos, y ahorita vamos a tocar ese tema también. Los patrones actuales de punto flotante, uno de los principales problemas de las versiones antiguas de los láseres era que el humo que liberaba esta quemadura controlada podía estorbar para el siguiente disparo del láser, y entonces generar una especie de isla como si hubiera agua o algún objeto obstruyendo los fotones del excimer que tenían que llegar hasta la córnea. Entonces, el hecho de que actualmente utilicemos patrones de tratamiento como punto flotante o el Smart Surface, que utiliza una forma hexagonal de tratamiento, elimina este riesgo de que el humo que se produzca durante el tratamiento genere un inconveniente. Y esto también permitió la forma de poder mover más allá del barrido, sino hacia el punto flotante, permitió quitar y acelerar mucho los tratamientos, ¿no? Y eso lo vuelve más reproducible. Platicábamos de la mitomicina C. Creo que una de las formas de evitar el Hayes es la mitomicina. A mayores ablaciones es indispensable.
Lo cierto es que cuando menos quienes vivimos en regiones con mucha incidencia solar tendemos a utilizar mitomicina para la gran mayoría de los pacientes. Yo he de admitir que la vasta mayoría de los pacientes, salvo que fuera un pequeño retoque, e incluso en ellos, yo diría que casi el 100% de mis pacientes son tratados con mitomicina como parte rutinaria del tratamiento, tanto en PRK como en trans-PRK. Hay que recordar que la superficie del paciente debe de estar sana y esta es otra forma de evitar complicaciones. Las complicaciones de la PRK tardías como un retraso en el tiempo de epitelización o complicaciones infecciosas tienen que ver casi siempre con que estamos generando una herida muy grande en el paciente y eso va a hacer que si tarda mucho tiempo en cerrar porque tiene algo más, ojo seco, blefaritis, estaba tomando isotretinoína, va a ser muy complicado que se recupere del todo bien. Asegurarse que todo el epitelio se ha retirado. Si estamos hablando de que una ablación de 50 micras son más o menos 3, 4 dioptrías y no quitamos un poquito del epitelio en una zona, vamos a generar una sombra, una mancha en la imagen topográfica postoperatoria de más o menos 3 o 4 dioptrías. Entonces va a generar aberraciones de alto orden, va a disminuir la calidad del resultado total de nuestro paciente. Entonces asegurarse que solo sea Bowman justo antes de aplicar el tratamiento. Evitar ablaciones mayores de 100 micras. 100 micras sería ya como el límite máximo que yo les recomendaría. Realmente 80 a 100 micras ya es una zona discutible y siempre utilizar, sobre todo en pacientes de más de 60 micras en todo lado, pero tomar en cuenta la incidencia UV para ajustar eso a su región, el uso de mitomicina C. Platicando entonces como siguiente punto en LASIK, pues al final estamos hablando de que el LASIK va a tener el mismo concepto de tratamiento, sigue siendo fotoablación del tejido corneal, aunque la forma como llegamos al estroma es a través de un corte controlado, un corte muy controlado que puede ser ya sea con una cuchilla de acero desechable o con un corte con femtosegundo. Para fines prácticos, ambas tienen una tasa de complicaciones similares. El total de los casos es una complicación rara. Podemos con confianza decirle al paciente que el riesgo de que tenga una complicación en el LASIK durante el corte es de menos del 1%, una vez que hayamos librado bien nuestra curva de aprendizaje. Ese sería un punto relevante porque un estudio realizado en el Conde de Valenciana demostró que en esa serie reportada tuvieron 6.75% de complicaciones, tomando en cuenta que los factores más importantes era que fuera el primer ojo del paciente, del residente que está operando, en el primer ojo del primer paciente del residente, eran los dos factores más importantes por obvias razones. El género realmente no tuvo tanta relevancia, aunque fue un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, tomar en cuenta que es mucho más frecuente conforme la curva de aprendizaje está empezando. Una vez que rebasamos la curva de aprendizaje, realmente el riesgo es bajo. Aún así, vale la pena siempre estar preparados para las complicaciones, porque como les decía al principio de la plática, la prevención es la clave. Entonces, tomar en cuenta que un corte incompleto o un corte de free cap o un butterfly van a ser las complicaciones más frecuentes con el microquerátomo. Lo cierto es que también existen, sobre todo el buttonhole también existe con el femtosegundo y los cortes incompletos también existen con femtosegundo y las complicaciones de la ablación. Entonces, en esencia, el microquerátomo tiene como propósito cortar una lamela corneal de un grosor definido con la mayor exactitud posible, de la forma más reproducible posible. Hay diferentes modelos, diferentes patentes, todas tienen el mismo principio que Barraquer propuso en su momento. Aquí agradezco muchísimo la cooperación del doctor Alberto Haber en el diseño y desarrollo en el Conde de Valenciana de los videos que les voy a presentar el día de hoy. Pero en esencia, el motor, cualquier turbina de microquerátomo tiene este fundamento. Pasa la cuchilla, realiza el corte, y para poder hacer el corte adecuado deben de haber ciertos factores que estén involucrados y es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? La presión del ojo debe de ser una constante. La mayoría de los microquerátomos vienen con un tonómetro de Barraquer, que es un cilindro para asegurarse que la presión está adecuada. Eso solo es para que la estandarización sobre la que fue desarrollada el microquerátomo permita que el corte tenga el grosor que el fabricante está tratando de obtener, ¿no? Entonces, un corte incompleto puede tener que ver con la posición en la que colocamos el dispositivo. Aquí claramente el aparato está chocando con el párpado, con el bléfaro y el párpado del paciente
y la mayoría de los sensores que tienen estos motores tienen una sensibilidad importante para que si tocan una resistencia trabajan en voltaje la mayoría, ¿no? Entonces cuando rebasa cierto voltaje de esfuerzo el motor, asume que está llegando al stop mecánico y activa o la reversa automática o se detiene la cuchilla para que empieces el movimiento de reversa. Entonces, cuidado con la posición del blefaróstato, siempre tratar de liberar el ojo. Una buena recomendación es tratar de palanquear o de utilizar la misma succión. Una vez que el ojo está bajo succión, es muy fácil levantarlo un poco del plano del blefaróstato para que no haya un contacto fácil con los dispositivos adicionales a lo que debe de ser únicamente un microquerátomo en su trayectoria, ¿no? Que nada interrumpa la trayectoria del microquerátomo. Eso también implica en los flaps que se pueden hacer, sobre todo el pendular, el microquerátomo pendular tiene el inconveniente de que a veces en pacientes que tienen cachetes muy prominentes, ¿no? Que tienen ahí una cara en donde el rostro, ya sea por la región frontal o los malares tengan mucha prominencia, sería muy difícil, es fácil que se atore la máquina y lo perciba como un stop. Entonces, en caso de que el corte esté muy incompleto, si libra la zona óptica, recuerden que el overlay te va a decir si se puede o no se puede continuar. Volteamos a ver en la pantalla y si cabe el tratamiento continuar. Si no cabe, es mejor reposicionar, esperar y reiniciar. Para reintentar el corte, siempre tratar de hacer un corte más profundo, de un mayor diámetro. Si hay posibilidad, brincar a un láser de femtosegundo o podemos pasar a una cirugía de superficie. Eso también aplica como recomendación para los láseres de femtosegundo. O sea, para cuando vamos a hacer un femtolásic también existen pérdidas de succión que van a generar cortes incompletos y lo mejor es esperar y volver a intentar. No pasa nada. Hay que entender que el paciente lo único que quiere es quedar bien y no pasa, entiende más que se postergue el tratamiento a que viva con las complicaciones de haber continuado con el tratamiento. Entonces, los cortes irregulares son similares en la mecánica. Debe de haber una obstrucción. Esta vez, en lugar de haber una obstrucción física para que el trayecto avance, es una obstrucción mecánica. La cuchilla puede entrar doblado, a haber microtraumas y va a haber estroma expuesto, que ocurre lo mismo con un flap descentrado. Entonces, si hay suficiente estroma expuesto, podemos continuar con el tratamiento. Si no, nuevamente mejor detenerse y continuar en un segundo tiempo, ¿no? En el caso del free cap, y aquí la relevancia de la preparación, también es una complicación, es rara, pero también existe, es más frecuente en córneas planas o en córneas más pequeñas, en diámetros corneales más pequeños. Tiene que haber poca exposición, entonces también dejarle el anillo de succión un poco más de tiempo tiene utilidad práctica para exponer más córnea y evitarlo en córneas planas. Esa sería otra forma de evitar este tipo de complicación. Y las pérdidas de succión inadvertida, a veces en el estrés del corte, los primeros cortes, podemos no darnos cuenta que hubo una pérdida de succión y eso va a alejar un poco la córnea y facilitar un free cap. Es muy importante que si uno tiene un free cap, no entre en pánico, ¿no? Guardar un poquito la calma, recoger, encontrar el tejido, acomodarlo en una cámara húmeda con el epitelio hacia abajo. Si hay espacio suficiente en el estroma expuesto, dar tratamiento y después volver a alinear. La alineación es importante, los marcados preoperatorios, y esa sería una de las recomendaciones más importantes para llevarse a casa sobre el LASIK, ¿no? Siempre marcar la córnea antes de hacer un corte, porque va a ser la única referencia en muchos casos para tratar de acomodar las piezas del pie, que puede ser un fragmento completo o pueden ser cachitos de flap que debíamos de acomodar como un rompecabezas. Entonces, siempre marcar y siempre con la misma marca a la que nosotros estemos acostumbrados. No tiene que ser una marca comercial, siempre la misma. El punto es que siempre sea lo mismo. La cirugía del láser depende mucho de la reproductibilidad. Entonces, bueno, los buttonhole, los ojales son en córneas más curvas. El fundamento tiene que ver con como cuando uno presiona la pelota de tenis, es lo que dice el libro de texto. La verdad creo que nunca lo he hecho, pero el concepto de aplanar un semicírculo y esperar que se venza su propia resistencia y se hunda, es la lógica para que exista este tipo de complicación.
Es más difícil el manejo y son más comunes las complicaciones. Está la posibilidad de remover el epitelio que quedó expuesto en esta dona central, aplicar el tratamiento con láser que va a ser como mitad PRK, mitad LASIK, y después aplicar mitomicina C, o reposicionar, tener la calma y luego planear un tratamiento de superficie. Entonces, las cosas para llegar a casa sería marcar la córnea, proteger el flap. En el caso de hipermetropía también es importante proteger el flap para que no haya la posibilidad de que la misma ablación destruya el flap y tengamos un corte libre. Proceder solamente si vemos suficiente estroma libre para la zona de tratamiento e idealmente para toda la zona de transición. Y si no estamos seguros, es mejor reposicionar, esperar 3 meses y volverlo a intentar. Entonces, las complicaciones de la ablación, pues la ablación descentrada también aplica para los tratamientos de superficie, es menos común con las máquinas más nuevas. Las islas centrales tienen que ver con obstrucciones en el espacio de tratamiento, casi siempre es agua actualmente más que humo. En el SMILE nada más que haya una disección incompleta, hay una curva de aprendizaje. Para la curva de aprendizaje es importante recordar que es mejor hacer una incisión más grande o tener estos perfiles de 2 incisiones. Arturo sabrá mejor que cualquiera de nosotros en la enseñanza de cómo hacer estas técnicas, pero entiendo que es mejor empezar con una incisión adicional por cualquier cosa, por si pierdes plano de disección. Las complicaciones postoperatorias del PRK, lo que platicábamos del retardo del defecto epitelial, el riesgo de infecciones es mayor y el riesgo de Hayes. En cuanto al retardo del defecto, evaluar bien la superficie, tratar con su autólogo, entenderle y explicarle al paciente que es muy importante que no debe de tratar de quitarse el lente de contacto. Esta es la foto de una paciente que trató de quitarse el lente de contacto pensando que todavía lo tenía, porque tenía sensación de cuerpo extraño en la recuperación y se quitó todo el epitelio que había crecido. Entonces llegó al consultorio con muchísimo dolor en el día 4 después del tratamiento, pensando que se le había pegado el lente de contacto, se arrancó el lente de contacto con todo el epitelio. Entonces, tener esas precauciones. Los pliegues deben de ser tratados, idealmente hay que quitar el epitelio para poder quitar bien unas estrías, no tener miedo a quitar el epitelio para poder aplanar bien el flap, y en el último de los casos pensar en la necesidad de suturar para mantener afrontados. En tanto desplazamientos traumáticos postoperatorios, esto puede ocurrir con muchísimo tiempo después de una cirugía. Este es un paciente que tuvo un desplazamiento del flap 10 años después de su cirugía, abriendo el 10 de mayo una caja de regalo para su mamá. Entonces, esto es algo que pasa con cierta facilidad y por eso, como César mencionaba, tomar en cuenta que los flaps nunca quedan exactamente igual que antes, ¿no? Y es todo. Gracias. Muchas gracias Alex, doctor Claros. Entonces, vamos a pasar ahora con nuestros ponentes y nuestra coordinadora, el doctor Denis Pincus, a una pequeña mesa redonda de unos 15 minutos. Primero vamos a iniciar con algunas preguntas que nos envió nuestra audiencia, iniciando por la del doctor Nicolás Caguam, que fue la primera en orden cronológico, y nos pregunta y le envió las preguntas a los 3, quien quiera contestarla y también la opinión de los demás. ¿En qué caso prefieren una bisagra nasal y en cuál es una bisagra superior en la medida de que tengan la posibilidad de elegir, ¿no? Normalmente es a lo que estamos limitados por nuestros insumos en el quirófano. Quien quiera contestar primero y nos seguimos con los demás. Bueno, si quieren contesto yo esta. Correcto. Sí, como tú bien dices, lo que haya, ¿no? Es lo que hacemos. Yo por lo menos no he tomado una decisión así de cambiarme de quirófano o de plataforma porque no tengan un queratomo de mi elección. Yo en lo personal me entrené con hinge nasal. Entonces, por eso yo prefiero completamente hinge nasal. Una de las especificaciones que existen de hacerlo nasal es la configuración de cómo entra el plexo subbasal hacia la córnea. En teoría hay menor incidencia de ojo seco, pero bueno, hay gente que dice que también del superior por la gravedad y por el movimiento del párpado hay menos tasa de dislocación, pero yo en lo personal casi siempre hago nasal. César, ¿tuviste la fortuna de entrenarte con el nasal y llegar a practicar con un nasal a tu práctica privada? Así es, sí, afortunadamente sí. Sí, estás en esa ventaja. En enseñanza,
también tenemos, porque ambas cosas que mencionaste son ciertas y ambas son teóricas del plexo subbasal, y en enseñanza siempre hemos tenido el debate de si pasamos ya a enseñar solo femtosegundos, solo tener todos los microquerátomos. Y la realidad es que enseñes el microquerátomo que enseñes, corres el riesgo de que el médico entrenado vaya a un lugar donde no esté, ¿no? Y debe de tener su propia curva con el microquerátomo que tenga. ¿De acuerdo? Volviendo contigo, César, la doctora Anel de Luca Brown, como tú mencionaste la selección de los pacientes, nos hace un comentario de que los 21 años que recomienda la Academia Americana de Oftalmología está asociado simplemente a la mayoría de edad en los Estados Unidos. Y en algunos estados, al ser esta de 19, pues se disminuye a 19. Entonces, es más o menos, como tú bien mencionaste, de 18 a 21 y por estabilidad, ¿no? Exactamente, más que la edad, tenemos casos que de repente ya cumplieron los 20 y hay algún cambio en la refracción y eso no lo hace candidato por edad, sino hay que esperar a comprobar que hay una estabilidad refractiva principalmente. Hay un doctor en Italia, no recuerdo su nombre, que ahorita platica él que en la zona en la que él reside es muy común regalar los papás a sus hijos antes de entrar a cierto grado escolar, cirugía refractiva, y él tiene una alto número de cirugías en pacientes de 17 años y lo está publicando y aparentemente con seguimientos a largo o más bien cortos y plazos medianos en donde no ha pasado nada, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la literatura. Muy bien. Naomi, Alex, por el otro lado, la doctora Melissa Prieto pregunta ¿hasta qué edad recomendaríamos realizar cirugía refractiva? Ahora me imagino que cirugía refractiva corneal, y está hablando de un paciente hipotético que tiene parámetros normales y una refracción estable. ¿Hasta qué edad le ofrecen cirugía refractiva corneal o pasan a cirugía en cristalino quizá? Sí, Bueno, mira, perdón, adelante. Adelante, doctor, usted. Tiene más. Una acotación, perdón, gracias. Una acotación rapidísima también de los microquerátomos. Si hoy uno fuera a comprar un microquerátomo, el único disponible es flap nasal. Ya no se fabrican los microquerátomos de bisagra superior, aunque son buenísimos y es mi elección personal. Si hoy quisiera yo comprar un microquerátomo, tendría que ser de flap nasal. En parte porque el femtosegundo está desplazando la tecnología, ¿no? Inevitablemente. En cuanto a la selección de la paciente, yo creo que si es una ablación miópica, y yo sí pondría sobre la mesa la monovisión, es algo que creo que todos hacemos con cierta frecuencia, siempre planteando la posibilidad, idealmente probándola con un lente de contacto, pero en un paciente yo creo que es válido, dependiendo de las necesidades del paciente, plantear bien la situación. Yo no tendría inconveniente en operar hasta los 40 tardíos a un paciente de una miopía, poniendo sobre la mesa un tratamiento miópico con monovisión. Correcto, y conectaste muy bien con las siguientes preguntas y quiero conocer la opinión de Naomi. Mencionan que si utilizamos cirugía refractiva corneal en pacientes con presbicia, y también mencionan que si todavía está vigente hacer monovisión en cirugía queratorefractiva o ya la dejamos para el momento de tocar el cristalino. ¿Es hacia la misma dirección? Naomi, ¿utiliza cirugía refractiva para pacientes con presbicia? ¿Haces monovisión? Monovisión sí, pero alguna plataforma de otro tipo como Presbillón y bueno, Presbillón sobre todo, que es la que tengo más a lo mejor cercana, no la sugiero tanto, la verdad, aunque viene a ser como un tema un poco debatible, obviamente. Pero sí, yo creo que esa no ha caído en desuso, como ella preguntaba si se sigue haciendo, yo creo que sí. Evidentemente hay que hablar muy bien con el paciente, aclararle qué es lo que estamos esperando, también tomar en cuenta algunas veces las actividades del paciente, porque evidentemente, por ejemplo, si tenemos un paciente que es chofer y a lo mejor va a estar todo el tiempo manejando, preferirá tener una visión fuerte de lejos y pueda no estar muy contento con algún tipo de monovisión. Ahí la verdad es que creo que es muy, pues sí, aparte de debatible, hay que también ver el caso en específico del paciente. César, Alex, ¿alguna otra opinión con respecto a monovisión o a perfiles de ablación como el Presbeyond o el Presbymax? Yo tengo acceso a Presbymax como tecnología. La verdad, creo que la selección del paciente, no sé si ha sido la adecuada, pero no he encontrado un paciente
al que le vaya mejor con una ablación multifocal basada en córnea contra una monovisión normalita, ¿no? Tomando en cuenta que además los pacientes en sus 40 que van a ser los candidatos ideales tienen todavía algo de acomodación, una monovisión discreta los va a dejar muy cómodos con suficiente tiempo en lo que vemos que les sigue, ¿no? Sí. Ya basado en el cristalino, ¿no? Completamente de acuerdo, creo que depende mucho de la edad del paciente, ¿no? En estos 40-ish alrededores, completamente sí estoy de acuerdo con micromonovisión como el Presbyon o monovisión. No tengo experiencia haciendo monovisión en córnea que no sea con una plataforma dedicada, o sea, diseñada a eso, ¿no? Como un Presbyon. Y ya por arriba de sus 50 años, creo que todos estamos de acuerdo en un lente intraocular trifocal. Correcto, y antes de pasar a temas, como dice, claros, más escabrosos o más lúgubres, como algunas preguntas que nos han surgido, que es la combinación de PRK, crosslinking, lasing, crosslinking. Quiero una cosa más práctica, también ha salido en el chat y las preguntas de la audiencia, la concentración de mitomicina y por cuánto tiempo se debe dejar. ¿Cuál es su práctica personal? Yo uso la mitomicina, perdón, al Sí, adelante, César Naomi, claro. César. al César Naomi, claro. 0.02%. El tiempo, pues la literatura varía mucho, ¿no? De 12 segundos hasta 30 segundos. Yo me trato de mantener en un promedio y lo uso alrededor de 20 segundos, a concentración de 0.02%. Independientemente de la refracción. Trato de usar mitomicina en todos mis casos. Sí, como bien dijo el doctor, claro, si estoy consumiendo más de 60 micras, obligado. Naomi, ¿algo diferente? No, la verdad es que muy similar. Ahí sí yo uso más, sobre todo de 20 segundos, 20, es más o menos como que la media que utilizo. Sí recuerdo que he dejado pacientes sin mitomicina, sobre todo porque ablacioné probablemente un astigmatismo miópico muy pequeño, pero en general sí también utilizo, sobre todo si la ablación es un poquito más alta. Entonces, igual estaría muy de acuerdo en las 60 micras, digamos, para tomar como referente. Y sí, igual, la mitomicina por 20 segundos aproximadamente. Correcto. Y Alex, tú lo mencionaste en tu plática, pero ahora yo sé que no hay estudios sistematizados de uso de la mitomicina, es más empírico este mismo. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre basarte para el tiempo de mitomicina? No sé si nos escucha. Perdón, Artur. Justo la pregunta estuvo muy entrecortada. También. Sí, yo creo que se fue su internet o algo. Creo que es Arturo. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No. ¿Lo escribes en el chat, sí. Artur? No, creo que se está... Que no lo escribe en el chat, probablemente. ¿Qué ha pasado con aquellos pacientes que no se ve que Artu escriba? Yo no veo, No, y de hecho ya no lo veo en el video tampoco. Ok. Sí, bueno, una de las preguntas del público, sí, justo la que estabas mencionando, Namil, ¿qué ha pasado por 2 minutos o más? Sí, me llamó la atención porque digo, yo nunca he aplicado mitomicina por tanto tiempo, no sé. Yo Listo, sí, cambié de red, como tratamiento mejor? de Hayes. Sí, ahora sí, Artur. Sí. Correcto. Pregunta para ti, mucha evidencia sistemática del uso de mitomicina. ¿Micras de ablación o dioptrías para calcular tu tiempo de uso? Yo uso micras de ablación. Creo que el pensar en dioptrías, como jugamos un poquito con las zonas ópticas, no sería la unidad adecuada, ¿no? O sea, cuando queremos medir energía disipada, al final estamos hablando de las micras de profundidad de tratamiento, porque el diámetro va a fungir la diferencia con las dioptrías. Entonces, me parece que micras es una mejor unidad.
No hay nada, efectivamente no hay nada en la literatura como para dirigirte hacia A o hacia B, pero yo la verdad uso mínimo 20 segundos, como Naomi, máximo 1 minuto. Lo que hago es como 40 plus, mi cronómetro está en 40 segundos y a veces sí le dejo los 40 segundos y lo que me tome empezar a prepararme para lavar y demás, o sea, es ese ratito porque le hice 80 micras, ¿no? Pero no creo que haya nada de diferencia. Yo me iría más por micras. Yo pienso en micras, no en dioptrías. Correcto. Y es apropiado por la zona óptica, como bien dices. Y ya ahora sí, entrando al tema que ha estado repetido en el chat, pregunta si sigue vigente el cross-linking y cirugía refractiva láser. Por supuesto que es vigente y es un tema a debate que podría haber sesiones únicamente de esto. ¿Cuál es entonces, basado en esta pregunta, su nomograma o su orden de ideas para sugerir o pensar en un paciente para cirugía refractiva, queratorefractiva combinada con cross-linking? ¿Quieren ahora de regreso? Alex, Naomi y César. Yo creo que si estamos pensando en hacerle LASIK Plus como tratamiento, yo primero pondría sobre la mesa por qué no ponerle un lente fágico al paciente. O sea, si estamos teniendo que hacer una adecuación a una técnica para tomar una decisión para llevar más allá las indicaciones de la técnica, ¿por qué no brincar a la mejor opción para el paciente? Entonces tendría que ser un paciente que no fuera candidato a ICL o que de plano no pudiera pagar un ICL para que pudiéramos discutir un LASIK Plus, ¿no? Que tampoco sería barato. Correcto. Naomi, ¿algo diferente a Alex? Sí, bueno, yo la verdad es que también soy un poco renuente a hacer este tipo de tratamientos. En lo particular, tampoco tengo una experiencia amplia, pero cuando he tenido pacientes enfrente que fuera también una opción, como bien lo comenta el doctor, yo también prefiero ser un poquito más cuidadosa en el sentido de que prefiero brincar a otra opción o proponerle más al paciente otra opción y casi no entrar en detalle con proponer un LASIK extra o LASIK Plus, por el mismo riesgo de que a lo mejor estamos como, dirían por ahí, jugándole o buscándole tres pies al gato, ¿no? O sea, como que yo soy muy, a lo mejor digamos la palabra precavida, miedosa, o no me gusta como que extender tanto las indicaciones. Conservadora, doctora, mejor. Conservadora. Sí. César, ¿alguna opinión en cuanto a PRK combinado con cross-linking para diferir un poquito del LASIK? Completamente de acuerdo con lo que mencionan de dirigir la técnica a un lente fágico para no alterar tanto ya la córnea y por ende la biomecánica y que haya alguna progresión que no quisiéramos de la ectasia. Pero si de plano no hay de otra y tengo que hacer esto, yo creo que mis pacientes ideal sería este paciente con un queratocono frustro o con riesgo de ectasia. Ya cuando tengo un paciente con datos francos de ectasia de moderado a severo, ya prefiero poner lentes de anillos intraestromales antes de un procedimiento en donde sustraigo tejido. Correcto, yo creo que eso es bastante prudente lo que mencionas y las definiciones y tener en cuenta muy bien las clasificaciones de ectasia nos ayudan mucho a tomar esta decisión, puesto que no es lo mismo un paciente con queratocono, un paciente con una ectasia franca, versus el paciente con un queratocono frustro o uno subclínico que llegó a screening de cirugía refractiva y vimos esa asimetría en nuestro mapa queratométrico, como bien mencionaste en la selección, que nos detiene para cirugía refractiva, pero quizá, como bien dijo el doctor Claros, no es un candidato para ICL y el paciente está motivado y ponderamos el beneficio sobre el riesgo de hacer este procedimiento combinado y el paciente puede ser beneficiado. Y finalmente, la última pregunta que quiero hacer es con respecto a retratamientos que no lo mencionamos. Y también quiero conocer la opinión de los tres. ¿En qué casos están contraindicados o en qué caso indican un retratamiento? ¿A qué tiempo de la cirugía? ¿Con qué residuales? Ahora va de César para doctor Claros, por favor. Ok, en cuanto al tiempo de las cirugías, perdón, sí, siempre trato de que sea 3 meses después de la primera cirugía, ¿no? Creo que es como el tiempo estándar, cuando al menos así me enseñaron. ¿Qué casos contraindico? Pues yo creo que las ectasias,
O sea, un paciente que ya, o que la cama estromal residual ya no me da para tener un margen seguro post tratamiento o el retoque. Y yo trato de hacer, afortunadamente tengo acceso a esta tecnología, los retoques guiados por topografía. No sé si faltó una pregunta por contestar. ¿No? Listo, la precisión de la doctora Naomi Ceja, ¿en qué momento después de la cirugía y una vez detectado que no es una ectasia, sino es un residual o una regresión, indicas un retratamiento, Naomi? Yo sí me espero como 4 meses, habitualmente desde los 3 empiezo a platicarlo con el paciente, lo cito de nuevo y vuelvo a hacer todas las pruebas, obviamente, supongo que como todos las hacemos. La verdad es que también, siempre basándome en los parámetros de seguridad corneales, evidentemente que haya una cama estromal que me permita hacer ese tratamiento que todavía me va a faltar de ablacionar. Habitualmente, si es un residual, teóricamente tendríamos que tener esta cama estromal que permita el retoque. Sin embargo, siempre hay que verificarlo. También me parece muy importante que si el paciente no está 20 happy, dirían por ahí, pues hay que tratar de contemplar el tema. Casi siempre son pacientes que ya se pasan de más de media dioptría para que lo noten, evidentemente, y que también por eso soliciten un retoque, ¿no? Entonces creo que eso sería como lo que yo más tengo en mi práctica privada y es el tiempo que yo me espero para digamos, tomar en cuenta o hacer un retoque. Claro, en cuanto a retoques, PRK sobre el flap o levantar el flap y hacer tratamiento. Sí, rapidísimo. Yo seguía la distinción entre retoque de LASIK y retoque de PRK. A mí me ha tocado la extenuante experiencia de esperar a que una refracción se estabilice en una PRK 4 o 6 meses y ya estás listo para meterlo al láser y de repente regresa casi a metrópe al consultorio, ¿no? Dice, bueno, ya el próximo mes vienes para el plan quirúrgico y cicloplegia y volver a meterte y justo ese día llega ya bien, ¿no? Que el epitelio terminó de remodelarse y quedó bien. Entonces, es mejor no desesperarse y estar segurísimo de que eso es lo que tiene el paciente. El LASIK, si el paciente es mío y le voy a hacer un retoque, pues 3 meses me parece bien. Levantar un flap no es difícil. Ahí el tip para evitar crecimiento epitelial es no tentarse con el epitelio y quitar epitelio alrededor del corte para que no sembremos epitelio en la interfase, que sería la complicación más probable de un retratamiento. Y 2, y sobre todo si el paciente no es tuyo, medirle con OCT de segmento anterior o de alguna forma el grosor del flap y el estroma residual. A veces los cortes del microcratomo no tienen el grosor que dice la casa comercial, ¿no? Y si tienen el paciente una córnea ya bastante aplanada y queremos darle un poquito más, a lo mejor es más seguro irnos por PRK aunque le duela, ¿no? Muy bien. Y nuestra coordinadora, la doctora Denise Pincus, arroja la siguiente pregunta con respecto a lentes fáquicos para alta miopía y pongo en la mesa el tema de cuándo decidimos mantenernos en el lente fáquico o nos vamos por la cirugía facorefractiva, la extracción de cristalino transparente. ¿Nos basamos en edad? ¿Nos basamos en capacidad de acomodación del paciente? ¿Cuál es la forma que realizan esto? La doctora Ceja, que comienza. Principalmente yo me baso en edad. La verdad es que sí tomo como un poco el parámetro de la edad importante, evidentemente porque la edad estaría asociada a la capacidad todavía de acomodación del paciente. Como ya lo hemos comentado, los pacientes todavía de 40 todavía conservan un poco de acomodación y entonces ahí es un poco difícil de a veces brincarnos ya a una facorefractiva. Sin embargo, después de los 50 para mí ya es como muy fácil, digamos, tomar la decisión de ofrecerle al paciente una facorefractiva, sobre todo tomando en cuenta que a largo plazo le va a beneficiar o le va a evitar otro tipo de cirugías, ¿no? Que también lo contemplo porque muchas veces un paciente que de momento tenga 40 y tantos años, a lo mejor más de 45, y voy a hacer o le quisiera plantear un tratamiento refractivo y pensando que posteriormente va a tener que hacerse uno de lente intraocular, sí puedo, digamos que ahí esperar o explicarle muy bien que estaríamos enfrentándonos a posteriormente otra cirugía. Entonces, yo creo que para mí el ICL es una súper buena opción.
probablemente diría que menores de 50 años, de 45 años, con mayor facilidad, y más, ya mejor me esperaría, o después de los 50 ofrecería fácilmente una facorrefractiva con mayor tranquilidad, pues yo como doctora de ofrecerlo, ¿no? Y de que el paciente quede contento y que no tenga que tener posteriormente otro tipo de cirugías, porque igual siempre contemplo que cuando la córnea ya fue tocada hay que contemplar eso para el cálculo del lente intraocular, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ahí como que hay una línea gris que evidentemente cada doctor puede tener como su decisión en cuanto a edad, en cuanto a capacidad de acomodación, pero sí es importante contemplar también siempre todo y también lo que el paciente tenga de decisión ya una vez que está bien informado. Alejandro, gracias, doctora Ceja. Doctor Claros, además del número mágico de la edad, ¿algún otro factor que analices para tomar esta decisión entre facorrefractiva e ICL? Obviamente el conteo endotelial y el resto de la biometría, ¿no? Que le quepa, que sea un buen candidato para ICL. Tomar en cuenta que el cristalino va a empezar a crecer un poquito más a partir de los 40, ¿no? Y eso va a tener un factor en el volt a mediano plazo. O sea, hay que entender que le vamos a generar una catarata al paciente al colocarle un ICL en sus 40, ¿no? Vamos a acelerar la cataratogénesis de ese paciente. Yo creo que esa es una pregunta cargada, la de Denise, porque los ICLs fágicos multifocales están a la vuelta de la esquina y justo para estos pacientes miopes que tienen, todos hemos vivido desprendimientos de retina en pacientes de facorrefractiva de -5 o 50 años, ¿no? Entonces, a lo mejor esos pacientes tienen ahí ese nicho interesante de un lente multifocal fágico para que le hagas la virensectomía en los 60, ¿no? O sea, creo que ahí está, eso va a cambiar, creo que está bastante dinámica esa parte, ¿no? Correcto, porque incluso bajo una exhaustiva revisión de la periferia de la retina, llegan a desprenderse después de facorrefractiva los pacientes altos miopes. ¿Algún comentario final con respecto a ICL contra facorrefractiva, doctor César? No, la verdad que ya Hernández. todo lo dijeron bastante bien y estoy completamente de acuerdo con las opiniones de los dos panelistas. La edad, como bien dice Naomi, y todo lo otro que mencionó el doctor Claros, ¿no? Y la opacidad de medio, siempre que no tengamos alguna esclerosis nuclear ahí leve del cristalino, en donde ya probablemente sea mejor una facorrefractiva, pero completamente de acuerdo con ellos dos. Correcto. Pues agradezco mucho su participación y cedo la palabra a la doctora Pincus para el cierre de esta sesión, por favor. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ramírez, y muchas gracias a todos los ponentes por estas pláticas tan interesantes, este tema apasionante de la cirugía refractiva que vemos día con día y a veces vienen casos complejos donde estamos entre dos opciones o no sabemos qué hacer y siempre hay que escoger lo que sea mejor para el paciente. Pues gracias, doctor Claros, Naomi, César y Arturo por esta sesión tan padre, tan interesante. Gracias a la doctora Irma Zamudio por esta iniciativa de estos módulos que están de mucha utilidad. Y al doctor Enrique Graue, presidente del Centro Mexicano de Córnea, que ayudó junto con el doctor Arturo Ramírez a la ideación de este programa. Nos queda una sesión más el próximo miércoles, entonces invitarlos a todos para nuestra última sesión próximo miércoles y muchas gracias por haber atendido esta sesión. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Adolfo, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches, doctora, a sus órdenes. Gracias, Denise, gracias, Artur, nos vemos.